Hola, en este video te voy a enseñar demasiadas cosas que te harán ver el video más de una vez para poder entenderlo por completo. Como primer tema te mostraré cómo puedes saber el valor de tu me gusta en videos y comentarios, explicando cuál es tu recompensa al dar me gusta y las recompensas del que recibe el me gusta. También te explicaré cómo se incrementa el valor de los me gusta a partir de los best que tenga en tu cuenta Minet. Y en el proceso te enseñaré cuántos best necesitas para que cada me gusta valga hasta $1 o la cantidad que tú decidas. Por último te enseñaré dos trucos para calcular la cantidad de best que tiene un usuario, el primero con su barra de energía y el segundo con un me gusta que recibas de parte del usuario. Así que prepárate que empezamos con todo. Todas las cantidades de recompensas las manejaremos en best para evitar las confusiones, debido a que un best es igual a un cost y el cost cambia de valor con el tiempo, pero puedes saber a cuánto equivale la recompensa en tiempo real con la moneda que quieras usando el conversor de CoinMarketCap. Para saber el valor actual de tu me gusta en un video solo debes de ir al video más reciente que no tenga ningún me gusta y ser el primero en darlo. Al hacerlo, el contador se actualizará y si presionas sobre el contador de recompensas, te aparecerá la recompensa en best que recibe el creador del video. Y también aparece en la moneda en que tengas tu cuenta. En mi caso lo tengo en dólares. Para saber el valor actual de tu me gusta en un comentario, solo tienes que dar me gusta a un comentario que no haya recibido ninguno y te mostrará en el contador la cantidad que recibió en la moneda que tengas en tu cuenta. Para saber cuál es tu recompensa al dar me gusta en videos, solo debes tomar las cantidades en best que te enseñé a obtener hace unos momentos y multiplicarlo por 0.11. El resultado será un aproximado a las recompensas que recibes tú por dar me gusta y esta será la misma recompensa que recibes al dar me gusta en comentarios. Para calcular cómo aumenta el valor de nuestro me gusta con los best, necesitamos conocer el valor más pequeño que ha tenido el me gusta. Y para hacerlo debemos de tener el mínimo de 0.1 best en nuestra cuenta Mainnet. Teniendo esta cantidad, la recompensa que aparece al dar me gusta a un video es 0.0000029 best aproximadamente. Después recibí 0.6 best por un voto de regalo y mi cuenta tenía 0.7 best. Con esto el valor subió a 0.0000203 best por cada me gusta. Luego convertí un cost a best para sumar 1.7 best y el valor de cada me gusta ahora era de 0.0000493 best. Ahí noté que el incremento se obtiene multiplicando el valor mínimo del me gusta por la cantidad de best que tengo en mi cuenta multiplicada por 10. Hice la prueba con los 1500 best que tenía en esa cuenta, reemplacé los datos y me dio un resultado aproximado al valor del me gusta que tenía en ese momento. Si quieres calcular cómo aumenta el valor de tus me gusta en los comentarios podemos usar la misma fórmula. Pero en este caso la recompensa mínima es de 0.0000019 best aproximadamente. Así que solo la multiplicamos por la cantidad de best multiplicada por 10 para obtener el valor. En ambos casos podemos saber cuál será nuestra recompensa aproximada por dar el me gusta si multiplicamos por 0.11. El valor mínimo del me gusta en best va a variar dependiendo del precio del cost en ese momento, pero puedes calcularlo despejando ese dato en la fórmula. Valor mínimo del me gusta es igual a el valor actual del me gusta dividido por la cantidad de best en tu cuenta multiplicado por 10. Hacer eso te arrojará una cifra más exacta para que la puedas usar en las conversiones que hagas de aquí en adelante. Lo digo porque es cambiante el valor mínimo del me gusta y quiero que este video sea siempre útil para ti. Es necesario recordarte que en todas las fórmulas el valor mínimo del me gusta es distinto en videos y comentarios, así como lo mostré hace unos momentos.
Si queremos calcular la cantidad de Bs necesarios para tener una recompensa de me gusta específico para el que lo recibe, podemos despejar la fórmula nuevamente. La cantidad de Bs necesario es igual a el valor requerido del me gusta dividido por el valor mínimo del me gusta multiplicado por 10. Por ejemplo, yo quiero que cada persona que reciba de mi parte un me gusta en su video obtenga 100 Bs. Entonces sustituyo ese dato en la fórmula y la resuelvo. La cantidad que necesito es alrededor de 3 millones de Bs en la cuenta Mainnet. De esta forma puedes tener un control de las recompensas que obtendrás por dar me gusta y sabrás qué cantidades puedes retirar para no mermar tus ingresos. Llegado a este punto y haber entendido todo lo anterior, podemos deducir la cantidad de Bs que tenga cualquier usuario en su cuenta con solo recibir un me gusta de su parte. La fórmula es la misma que la anterior, pero modificaré algunos términos para acomodarlos a lo que buscamos. La cantidad de Bs en la cuenta Mainnet es igual a el valor del me gusta recibido en Bs dividido por el valor mínimo del me gusta, multiplicado por 10. Para saber cuánto valen los me gustas de algún usuario, primero debemos recibirlo y en el centro de notificaciones encontraremos la cantidad mostrada en la moneda que haya establecido en su cuenta. En mi caso es en dólares y podemos convertirlo a Bs usando el conversor de CoinMarketCap. Ahora que tenemos la cantidad en Bs y la sustituimos en la fórmula, al resolverla nos dará la cantidad de Bs que tiene en su cuenta Mainnet. La segunda forma para saber cuánto Bs tiene es observando la barra de energía. Recordemos que al crearnos una cuenta en CostTV nos regalan 0.1 Bs para que pueda funcionar y obtenemos 100 megas de energía. Esto en cifras es un 1 con 8 ceros. A medida que vamos aumentando los Bs, esta cifra aumenta. Por ejemplo, si tenemos un Bs, la energía es 1 giga. En cifras es un 1 con 9 ceros. Cuando tenemos 10 Bs, tenemos 10 gigas de energía, y si tenemos 100 Bs, la energía será de 100 gigas. Cuando tengamos 1000 Bs, la energía será de 1 tera, lo que equivale a un 1 con 12 ceros. Con estos datos elaboré esta tabla para indicar la cantidad de Bs a partir del valor de la energía. Por ejemplo, si tenía 800 gigas de energía, sabe que tenía 800 Bs, y si aparecía con 1.5 teras, tenía 1500 Bs aproximadamente. También hay una fórmula y es la siguiente: la cantidad en Bs es igual al valor de la energía dividido entre 100 megas multiplicado por 10, o en otras palabras dividido entre 1 giga. Recordemos que 1000 megas multiplicado por 10 es igual a 1 giga, y si no me crees, revisen la tabla. No hay mejor manera de ponerlo en práctica que usando mi propia cuenta, y por eso tengo en oculto los Bs para demostrar que la fórmula funciona. Lo primero que haré será reemplazar mis datos en la fórmula y enseguida debemos hacer la conversión en cifras. Lo resolví y observemos bien el resultado que obtuvimos. Ahora me dirijo a mi centro personal y muestro la cantidad. Como puede ver, el resultado es un aproximado a la cantidad de Bs que tengo. Pero con esto puedes conocer los Bs que tenga cualquier usuario que lo intente ocultar al mostrar su cuenta en un video. No quiero decir nombres, pero... ¿verdad? ¿Creíste que te diría el nombre de alguien? Este video ha sido el más matemático que he hecho de este curso y me ha gustado cómo quedó. Como dije al inicio, es posible que no hayas entendido todo a la primera y necesites verlo otra vez. Si este video te recordó tus días en la secundaria y preparatoria, dale me gusta, suscríbete si quieres seguir aprendiendo más cosas de CostTV y concluyo esta clase diciendo: hasta luego.